La ciudad una vez vibró con vida, una sinfonía de luz y sonido. Las calles estaban llenas de risas, conversaciones y el bullicio constante de la vida urbana. Los edificios brillaban con luces de neón, y la energía de la ciudad era palpable, una corriente eléctrica que corría por sus venas. Ahora, un silencio inquietante flotaba en el aire, roto solo por el lamento fúnebre del viento. Las calles que antes estaban llenas de vida ahora estaban desiertas, envueltas en una niebla espesa que parecía absorber todo sonido. El eco de pasos lejanos era un recordatorio constante de lo que una vez fue. Un crepúsculo perpetuo cubría las calles, el sol un recuerdo lejano. La luz del día nunca llegaba completamente y la noche nunca caía del todo. Era un estado intermedio, un limbo eterno que mantenía a la ciudad atrapada en una penumbra constante. Los edificios, antes gigantes orgullosos, arañaban el cielo con dedos esqueléticos, sus ventanas como ojos vacíos mirando hacia la niebla. Las estructuras que una vez simbolizaron progreso y modernidad ahora eran sombras de su antigua gloria, monumentos a una era perdida. Esta era Ciudad Niebla, un lugar donde la esperanza iba a morir. La niebla no solo cubría la ciudad, sino que también parecía envolver los corazones de sus habitantes, apagando cualquier chispa de optimismo. Era un lugar donde los sueños se desvanecían y las pesadillas se volvían realidad. La niebla era más que un fenómeno meteorológico. Era una presencia sofocante. Se movía como un ser vivo, envolviendo todo a su paso, infiltrándose en cada rincón y grieta. Era una fuerza implacable que no dejaba espacio para la esperanza o la luz. Se filtraba en tus pulmones, se aferraba a tu piel y susurraba secretos insidiosos en tu mente. La niebla no solo afectaba el cuerpo, sino también la mente, sembrando dudas y miedos que eran difíciles de sacudir. Era como si la ciudad misma conspirara contra sus habitantes. Era un sudario que ocultaba el pasado, desdibujaba el presente y ahogaba el futuro. La niebla borraba los recuerdos de tiempos mejores, haciendo que el presente pareciera interminable y el futuro inalcanzable. Era una prisión sin paredes, una trampa de la que no había escape. En esta ciudad de sombras, la supervivencia era una lucha diaria. Cada día era una batalla contra la desesperación y el miedo, una lucha por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Los habitantes se movían como fantasmas, sus rostros marcados por la fatiga y la desesperanza. El aire era denso con el hedor de la descomposición, y el silencio solo lo rompían los pasos resonantes de aquellos lo suficientemente desesperados como para aventurarse a salir. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la vida en Ciudad Niebla, un testimonio de la lucha constante por sobrevivir en un lugar donde la esperanza había sido sofocada por la niebla. Nadie recordaba cuándo había llegado la niebla por primera vez, ni qué la había causado. Era como si la niebla siempre hubiera estado allí, una presencia constante y opresiva. El pasado era un tapiz descolorido, sus hilos se deshacían con cada generación que pasaba. Los recuerdos se desvanecían como las imágenes en las fotografías antiguas. Las luces brillantes de la ciudad habían parpadeado y muerto hacía mucho tiempo. Las calles, una vez vibrantes y llenas de vida, ahora estaban sumidas en una oscuridad perpetua. La tecnología, que una vez fue el alma de su existencia, se había convertido en una reliquia olvidada. Los dispositivos que alguna vez conectaron a las personas ahora eran meros objetos de curiosidad. Ahora, los habitantes de Ciudad Niebla vivían en un perpetuo estado de miedo e incertidumbre. Cada día era una lucha por la supervivencia, una batalla contra la niebla que parecía devorar todo a su paso. Se acurrucaban alrededor de fogatas improvisadas, sus rostros marcados por una mezcla de desesperación y resignación. Las fogatas eran su única fuente de calor y luz en un mundo envuelto en sombras. Las historias de un mundo bañado por la luz del sol se transmitían de generación en generación, pero sonaban más a cuentos de hadas que a la realidad. Los niños escuchaban con asombro, incapaces de imaginar un mundo sin niebla. La niebla les había robado sus recuerdos, su historia, sus propias identidades. Era como si la niebla tuviera vida propia, borrando todo rastro de lo que alguna vez fue. Eran una ciudad a la deriva en un mar gris, aferrándose a los restos de su pasado. Los edificios, ahora en ruinas, eran testigos silenciosos de una era olvidada. La niebla no solo cubría la ciudad, sino también sus corazones,
llenándolos de una tristeza indescriptible. Algunos intentaban mantener vivos los recuerdos escribiendo en diarios, pero incluso las palabras parecían desvanecerse con el tiempo. La niebla no solo afectaba la memoria, sino también la esperanza. De vez en cuando, alguien afirmaba haber visto una luz en la distancia, una señal de que tal vez, solo tal vez, había una salida de la niebla. Pero esas historias eran raras y a menudo desestimadas como ilusiones. Y así, la gente de Ciudad Niebla continuaba, viviendo día a día, esperando un milagro que disipara la niebla y les devolviera su mundo perdido. Pero hasta entonces, seguían siendo prisioneros de la niebla, sus vidas envueltas en un manto de olvido. Aiden, un joven curtido por años de penurias, estaba de pie en el precipicio de la ciudad, mirando hacia el abismo turbulento y oscuro. Sus ojos, aunque llenos de una tristeza que desmentía su edad, aún conservaban un destello de desafío y esperanza. Él, como muchos otros, solo había conocido una vida envuelta en la niebla y la incertidumbre. Sin embargo, en lo más profundo de él, ardía una curiosidad implacable y una sed de respuestas. ¿Qué había más allá del velo de niebla y sombras? Había oído susurros de una época anterior a la niebla, una época de maravillas tecnológicas y posibilidades ilimitadas y asombrosas. Había visto los restos oxidados de máquinas, su propósito olvidado hacía mucho tiempo, y sintió una punzada de nostalgia por un mundo que nunca había conocido. Sabía que en algún lugar dentro del corazón en descomposición de la ciudad se encontraban las respuestas que buscaba. Estaba decidido a encontrarlas, sin importar el costo o los peligros que enfrentara. Aiden no estaba solo en su búsqueda. En un mundo envuelto en niebla y misterio, su misión era más que una simple búsqueda personal. Lideraba un pequeño grupo de sobrevivientes conocidos como los Buscadores. Este grupo no era solo un conjunto de individuos, sino una familia unida por la adversidad y la esperanza. Unidos por un deseo compartido de atravesar el velo de su pasado olvidado, recorrían las ruinas en busca de cualquier fragmento de conocimiento que pudiera arrojar luz sobre el destino de la ciudad. Cada día era una lucha, pero también una oportunidad para descubrir algo nuevo. Eran un grupo heterogéneo, cada miembro con las cicatrices de su terrible experiencia. Estas cicatrices no solo eran físicas, sino también emocionales, recordatorios constantes de lo que habían perdido y de lo que aún tenían que ganar. Estaba Isabela, una hábil ingeniera que se aferraba a la creencia de que la tecnología de la ciudad podía revivir. Su conocimiento técnico era invaluable, y su determinación inquebrantable la convertía en una líder natural dentro del grupo. Miguel, un antiguo historiador, buscaba desesperadamente reconstruir los fragmentos de su memoria colectiva. Para él, cada libro, cada mapa, cada artefacto era una pieza del rompecabezas que podría revelar la verdad sobre su mundo. Y luego estaba Elena, una joven atormentada por sueños de un mundo bañado por la luz del sol, que proporcionaba un rayo de esperanza en su existencia por lo demás sombría. Sus sueños eran vívidos y llenos de detalles, como si fueran recuerdos de una vida pasada. Juntos se enfrentaron a los peligros de Ciudad Niebla, impulsados por la creencia de que el conocimiento era su única salvación. Cada paso que daban era un riesgo, pero también una promesa de un futuro mejor. Enfrentaban no solo los peligros físicos de la ciudad, sino también los demonios internos que cada uno llevaba consigo. Pero a pesar de todo, su espíritu indomable y su fe en el poder del conocimiento los mantenían unidos y en movimiento hacia adelante.